Gracias por estar con nosotros en otra emisión de Los Reporteros. A continuación le mostraremos uno de los descubrimientos más grandes en la historia de la ciencia, el bosón de Higgs, también conocido como la partícula de Dios, y que nos podrá ayudar a entender cómo se formó el universo y cómo aparecimos los seres vivos. Gracias al apoyo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, viajamos a Ginebra, Suiza, al gigantesco laboratorio subterráneo donde se cree fue encontrado el eslabón perdido que nos podrá dar respuesta a muchas interrogantes sobre la existencia humana. Esto es el misterio del origen. Acompáñenos. ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Los seres humanos siempre han sido así. Todo el desarrollo de la humanidad desde su origen ha sido impulsado porque los humanos son animales curiosos que van a ver qué hay atrás. ¿Qué hay atrás? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cómo se formó todo? ¿Por qué conocer los orígenes del universo? Bueno, queremos entender realmente de qué estamos hechos como personas, de qué está hecho toda la materia que existe en el universo. Si la materia o esas primeras partículas que se formaron fueran diferentes, probablemente ni tú ni yo estaremos aquí. Sí, sería otra composición. Desde las primeras civilizaciones, el hombre se preguntó el porqué de la luz y el porqué de la oscuridad. Hace más de 3000 años, los sumerios creían que el universo estaba gobernado por un grupo de seres con forma humana, pero inmortales y poseedores de poderes especiales. Los babilónicos creían que el universo surgió por una gran ostra, llena de agua en su interior y con la tierra flotando en el centro. Los egipcios creían que del mar emergió una gran pirámide y sobre esta se abrió el universo, dándole forma y orden. En la Edad Media, predominó la teoría del único Dios, creador de todo, hasta nuestros días. Sin embargo, la corriente científica moderna habla de otro principio. En 1927, el astrónomo belga Georges Lemaitre propuso una nueva teoría en la cual el universo habría comenzado con una gran explosión, a la que llamó Big Bang. Solamente para recordar lo que suponemos que pasó hace 13.000 millones de años, es que hubo una gran explosión, todo estaba concentrado en un punto donde era extremadamente caliente, donde estaba extremadamente denso, y hubo una explosión en donde todo se empezó a alejarse uno de todo. La teoría de la relatividad general, propuesta por el genio Albert Einstein, también predecía esta expansión. Decía que retrocediendo en el tiempo, todo debía partir de un mismo punto. Años después, con el descubrimiento de la radiación cósmica en la década de los 60, se consideró como una confirmación esta idea y una prueba de que el universo tuvo un origen. De acuerdo con los científicos, el Big Bang no solo concentraba la materia y la energía, también el espacio y el tiempo. Lo que significa que es el propio espacio lo que se expande a medida que el universo envejece, alejando los objetos materiales unos de otros. Se cree que las partículas que conformaban el universo primitivo viajaban a la velocidad de la luz, a temperaturas muy altas. Si todas las partículas se movieran a la velocidad de la luz, el universo sería muy distinto del que conocemos. No podría haber conglomerados de materia como átomos, como núcleos atómicos, como planetas, como estrellas. Y bueno, difícilmente se puede especular sobre si existirían seres inteligentes y mucho menos seres humanos, ¿no? Si las primeras partículas no tenían peso, entonces ¿en qué momento surgió la materia de la que están conformados los planetas, las estrellas o las galaxias? En 1964, un científico inglés de nombre Peter Higgs propuso la existencia de una misteriosa partícula que le dio origen a la materia. Esta partícula fue bautizada como el bosón de Higgs. El Higgs empieza a generar la masa de las partículas, estas empiezan a hacerse más lentas y se empiezan a capturar unas a otras y se empieza a formar la materia como la conocemos.
se empieza a aglomerar, a formar estrellas, las estrellas empiezan a procesar núcleos pesados, estos eventualmente se aglomeran y forman planetas y así sucesivamente. Es una forma de entender mejor por qué las estrellas son así, por qué los planetas son así, por qué nuestro planeta es así, por qué los seres humanos somos así, los animales también son así. De alguna manera, al menos a nivel microscópico, sí, o sea, entendemos mejor el por qué la materia se aglomera de la forma que lo hace. Llegar, por supuesto, al por qué los seres humanos somos así es mucho más complicado que eso, porque tiene que ver con muchas otras cosas que pueden estar ocurriendo. El simple hecho de preguntarse sobre la vida, por ejemplo, no es algo que el mecanismo de Higgs me vaya a explicar, no tiene mucho que ver con eso. Pero sí me puede ayudar a entender el por qué un planeta puede existir como tal, porque cada uno de los elementos, de los átomos, de las moléculas, de las estructuras que lo forman, tienen masa al final del día, gracias al mecanismo de Higgs. Si no tuvieran masa, simplemente todo se movería a la velocidad de la luz y no habría manera de mantenerlo confinado y producir los aglomerados que eventualmente forman las estructuras. Pero es muy difícil pensar que todo sería diferente si esas partículas interactuaran de manera diferente, ¿no? Sí, bueno, diferente en el sentido de que no habría planetas, no habría estrellas. ¿Qué habría, entonces? Todo sería este caldo que llenaría todo el universo, en donde todo se mueve a la velocidad de la luz. ¿Alguna vez fue así? Es decir... Alguna vez fue así. Es que el universo fue así en algún momento. Ajá. En algún momento todo se movía a la velocidad de la luz porque el Higgs no había nada, es decir, no había planetas, estaba no había estrellas, era una masa. Era simplemente una sopa. En una sopa en donde cada elemento eran los constituyentes de la materia que hoy conocemos. Pero era materia, ¿no? Finalmente. Así es, pero no había estructuras, no había planetas, no había objetos, no había estrellas. No podíamos distinguirlas porque todo era simplemente como pensar en un estanque de agua todo lleno, en donde toda el agua de una parte era indistinguible de otra región, y eso era el universo. Obviamente era una sopa muy caliente, por eso digo una sopa, porque no era distinguible una región de otra, pero todas se encontraban a una temperatura muy alta. Si había materia, ¿había vida? No, precisamente por eso, no lo existía porque la base estructural de la vida es el que yo pueda colocar moléculas juntas y estas empiecen a replicarse. Esa es la base estructural, digamos, lo que hace el DNA, que de pronto se abre y empieza a replicarse y producir a partir de una tira otro par y así sucesivamente. Ese principio no estaba porque yo no podía poner a dos de estos elementos, todas estas moléculas juntas, ni siquiera existían las moléculas, solo sus constituyentes, los protones, los neutrones, los electrones, y todos se movían a la velocidad de la luz porque no tenían masa, que es básicamente lo que aprendemos un poco de Einstein, esta deducción que se hace a partir de la teoría de la relatividad especial, que nos dice que una partícula sin masa solo se mueve a la velocidad de la luz. Necesito que tengan masa para que se muevan despacito. Eso es lo que hace el mecanismo de Higgs. El bosón de Higgs también fue nombrado como la partícula de Dios por el premio Nobel Leon Lederman por ser algo que nunca se ha visto, pero que está en todo lo que existe. Entonces el Higgs es el responsable de darle masa a cada una de las partículas. Y después, conforme se va enfriando eso, vamos bajando la temperatura, se empiezan a formar estructuras. Por ejemplo, se empiezan a formar los protones empiezan a formar átomos, los átomos empiezan a formar moléculas y las moléculas empiezan a formar planetas o estrellas, y pues se forman así los sistemas solares, las galaxias. En la evolución del universo, sí, nosotros nos toca casi la última etapa en la historia del universo, ¿no? Tal vez no nos damos cuenta, pero las partículas continúan viajando por el universo a gran velocidad, atravesando los planetas, la Tierra y a todos los seres vivos. Para que nos demos una idea, cada segundo nos caen del universo hacia la Tierra miles de millones de microscópicas partículas, a lo que los científicos también llaman rayos cósmicos. De una manera lúdica, científicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿cómo estás, Arturo? Construyeron un piano cósmico para que podamos entender o detectar esa caída de partículas. ¿Vamos a aprenderlo? A ver, ¿qué es eso? Sí, mira, cada vez que se enciende un poquito y se emite un bip de sonido,
es que está pasando una partícula cósmica. O sea, lo que tenemos aquí son detectores. Es un detector. Están detectando esas partículas. Exactamente. Esto es un diseño que tiene como intención mostrar cómo los físicos hacen que se detecten las partículas microscópicas, cosas que no vemos, pero que siempre están presentes. Es como si nosotros fuéramos caminando por la vida así. Obviamente no nos prendemos como estos foquitos, pero realmente lo estamos recibiendo exactamente lo mismo, ¿no? Si tuviéramos un foquito pegado a nosotros, estaríamos iluminándonos en cada instante, ¿sí? Y todo el mundo, y en todas partes del planeta Tierra están llegando esas partículas. Y no solamente ahora, sino desde cientos de años, las partículas cósmicas están llegando y es lo que llamamos una cascada de partículas que baña permanentemente a la Tierra. De acuerdo con los científicos, el bosón de Higgs, o la partícula de Dios, era la pieza faltante del tablero de la ciencia, que podría revelar los secretos del universo. Es prácticamente cierto que esta es la partícula que nos faltaba para completar el modelo estándar de las partículas elementales. Así que es un paso fundamental en la historia del conocimiento humano. Pero ¿cómo encontrar a la misteriosa partícula? Era imposible registrar la existencia de algo microscópico que apareció hace más de 13.000 millones de años. La única manera era recreando la colisión de partículas, como supuestamente ocurrió durante el Big Bang, y detectar si entre esas miles de millones de partículas había una diferente que cumpliera con las características de Higgs. De esta manera, científicos de todo el mundo, incluyendo a varios premios Nobel de Física, unieron sus esfuerzos para encontrar a la llamada partícula de Dios. Así comenzó la aventura en Ginebra, Suiza, con la construcción subterránea de una poderosa máquina conocida como acelerador de partículas, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, por sus siglas en francés. Hace 25 años, cuando empezó la construcción del HC, de ALICE y de todo esto, de los otros experimentos, ni siquiera no existía la tecnología. Nosotros lo pensamos. La colaboración científica demostró que no tiene fronteras. Aquí trabajan juntos palestinos e israelíes y iraníes, estadounidenses y cubanos, pakistaníes y indianos, totalmente ignorando los problemas políticos que pueden estar entre sus países. La búsqueda de Higgs se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad. En el 2008, los científicos lograron por primera vez retroceder al origen del tiempo, recreando la explosión del Big Bang en la profundidad de la Tierra, donde construyeron un enorme túnel. El acelerador de partículas funciona a una temperatura de 271 grados centígrados bajo cero, para emular el momento previo al Big Bang. Miles de millones de partículas viajan alrededor de este acelerador a una velocidad cercana a la luz a 300.000 kilómetros por segundo. En sentido opuesto, viajan otras partículas que al encontrarse con las primeras ocasionan una gran colisión, logrando grandes estallidos de energía, similar a lo que ocurrió hace miles de millones de años cuando se formó el universo. Durante 4 años, los científicos trabajaron a marchas forzadas, registrando fotográficamente cada movimiento del acelerador de partículas. El experimento es como una cámara que toma fotos de esos eventos con 500 millones de píxeles. Si ustedes miran su cámara que tiene algunos millones de píxeles, estos son 500 millones de píxeles de cámara y hace fotos con una frecuencia que cualquier cámara sería feliz de. Una foto aquí toma algunos millonésimos de segundo. De esta manera uno puede, en el mismo tiempo estudia cómo se forman, cómo adquieren masa las partículas que forman los
los núcleos, así como adquiere masa todo el mundo alrededor de nosotros, y cómo se ha evolucionado el universo primordial, corresponde más o menos a algunos millonésimos de segundo después del Big Bang. Así que estamos recreando una materia primordial que es muy cerca a ese punto del punto de origen de la historia del universo. A mayores píxeles, mayor calidad. Las cámaras fotográficas modernas que encontramos comercialmente no llegan a los 20 píxeles. Ahora se imagina una con 500 millones de píxeles. Esta gran potencia alimentaba la esperanza de los científicos de descubrir cosas nuevas, como la misteriosa partícula de Higgs. Y aunque los investigadores sabían que era como encontrar una aguja en un pajar, nunca bajaron la guardia. A finales del 2011, el esfuerzo se vio recompensado. In December 2011, we presented the first signals of the possible presence of the Standard Model Higgs boson in the data. Both ATLAS and CMS experiment show results that were hinting at the presence of the boson in our data. It's like looking at the child as a newborn baby. And now, in July, we're seeing the newborn baby really becoming a young child, and maybe will be soon a young adult. Si las partículas con las que está hecha la materia no tuvieran masa o peso, un servidor no podría estar aquí hablándole a usted y usted no estaría en su hogar escuchándome y viéndome. ¿Cómo sería nuestra forma? ¿Qué aspecto tendríamos? ¿Seríamos seres pensantes? No se vayan. Después del corte continuamos con más de Los Reporteros. Al regresar del corte, el misterio del origen que realizamos con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en Ginebra, Suiza. Esto para documentar el fantástico hallazgo de una microscópica partícula perdida hace más de 13,000 millones de años y que se cree le dio origen al universo, a los planetas, a las estrellas y a todos los seres vivos que habitamos en esta tierra. ¿Sabe usted qué tan importante ha sido la participación de los científicos mexicanos en el hallazgo de esta misteriosa partícula? El 4 de julio del 2012, la Organización Europea de Investigación Nuclear anunció al mundo el hallazgo de la nueva partícula, que aparentemente cumplía con las características de Higgs. Uno puede verlo como un resultado o como un comienzo de una nueva historia. Así que es un momento muy emocionante para los científicos aquí. Televisa fue testigo de este histórico momento. Viajamos al laboratorio del CERN en Ginebra, Suiza, donde laboran muchos científicos mexicanos, aportando su talento y creatividad al lado de reconocidos investigadores de todo el mundo. Hay que hacer hincapié en que realmente la diferencia entre un físico mexicano y un físico irlandés y un físico hindú y chino y demás, nada más que nacieron en lugares diferentes. Pero todos estamos en el mismo barco y con las mismas herramientas y la misma información. Descendimos a las entrañas de la Tierra, al mismo lugar donde el escritor estadounidense Dan Brown se inspiró para escribir su novela Ángeles y Demonios. 27 kilómetros de diámetro a una profundidad mayor a los 100 metros entre las fronteras de Francia y Suiza. Sí. De Suiza para el mundo, este importante proyecto de México en este lugar del mundo haciendo presencia, doctor. Así es, Leonardo. ¿Qué tal? Pues qué gusto, ¿no? Digo, pues que se ve esa presencia de los científicos mexicanos. Sí, estamos muy contentos por el trabajo que se ha hecho en prácticamente ya 10 años. Estamos colaborando en varios experimentos en el CMS, uno de los que participó en el descubrimiento de esta nueva partícula, que mucha gente supone que es el Higgs. Un sueño acariciado durante más de 40 años por científicos de todo el mundo. El físico mexicano Luis Roberto Flores estuvo presente en el momento del hallazgo. Pues me tocó el privilegio de jugar un papel relevante en todo esto. A mí me tocó estar en el grupo de análisis que desarrolló la estrategia final de búsqueda. Y bueno, esta partícula la encontramos buscando o utilizando todas las técnicas de análisis y búsqueda que desarrollamos buscando o con base en las características que tendría la partícula de Higgs.
Este hallazgo fue descrito por el físico Luis Roberto Flores como la búsqueda de un animal nunca antes visto. Es un poco como si estuviéramos tratando de cazar un tipo de oso muy peculiar, digamos, imaginemos un oso rojo ruso, por inventar alguna especie que nadie conozca, que está la idea de que debe vivir en tal bosque, y entonces sabemos que vive en ese bosque, entonces vamos a ese bosque, llevamos trampas para osos rojos, tomamos algún tipo de perfume que atrae ese tipo de osos y ponemos trampas con también alguna cosa que produce sonido que atrae a esos osos, y después de un rato escuchamos, poniendo todas esas trampas, escuchamos que se produce, digamos que se dispara la alarma de que ya una de esas trampas captura un animal. Estamos en ese momento, sabemos que ya hay uno, ya lo encontramos, ya tenemos algo ahí, es un animal nuevo, pero ahora tenemos que ver si realmente es el animal que esperábamos. La doctora Fabiola Gianotti, de origen italiano, es una de las mujeres más reconocidas en el mundo de la física. Muchos expertos la consideran como candidata a un premio Nobel por sus contribuciones a la ciencia. Actualmente, es la cabeza de uno de los principales experimentos del acelerador de partículas conocido como ATLAS, donde se registró la aparición de la misteriosa partícula. La doctora Fabiola Gianotti elogió el trabajo del científico mexicano Luis Roberto Flores. We have some Mexican physicists, in particular Luis has been one of the most important, the main player in this discovery because he is one of the leading physicists. Yo creo que hoy los investigadores mexicanos solamente requieren de más apoyo, solamente requieren de que se reconozca con un enfoque de Estado que la investigación, que el desarrollo científico para un país hoy es fundamental si queremos trascender en todos nuestros quehaceres. Bueno, sí, hay muchos aspectos alrededor de un proyecto así y alrededor de la participación de México en un proyecto así. Uno de los aspectos es precisamente que ofrece la posibilidad de estar en contacto con la tecnología más avanzada, con la manera de hacer tecnología y ciencia, investigación científica más avanzada del mundo, el poder exponer a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, a que realicen sus temas de tesis, de maestría, de doctorado en proyectos ambiciosos como esto. Todos esos son algunos de los aspectos que siempre nos han llamado mucho la atención y que valoramos mucho de proyectos como este. El que esté un grupo de científicos mexicanos allá en Ginebra, Suiza, ¿qué nos dice? Nos dice que realmente pues estamos, digamos, a la par en calidad, obviamente, como los científicos de otros países, científicos europeos, por ejemplo. Bueno, hemos tenido la fortuna de en este proyecto haber participado desde el inicio, desde que el proyecto se discutió y haber participado en el diseño y en la construcción del experimento. Es la primera vez que nuestro país participa a ese nivel de responsabilidad en un proyecto de este tipo. Estamos participando al mismo nivel de responsabilidad que cualquier país europeo que forma parte del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Diseñamos y construimos 2 de los 16 sistemas de detección que forman parte de ALICE, el experimento en el que participamos, y seguimos trabajando en un programa de mejoras al experimento en vistas de 10 o 15 años más alrededor del mismo. Entonces, sí, hemos estado a la par de nuestros colegas, tenemos la fortuna de haber sido invitados y de haber hecho propuestas que resultaron ser ganadoras para la construcción. En fin, ha sido un proyecto bastante exitoso en ese sentido. El detector, uno de los detectores que diseñamos y construimos en México, el detector B0, ha llegado a ser una pieza fundamental del experimento. Es la piedra angular en el sentido de que forma parte del sistema de disparo del experimento, y esto en términos de la jerga de la comunidad es algo que se llama el experimento base. Este detector tiene que estar ahí, de otra manera el experimento no opera. Entonces eso nos ha dado una posición visible dentro del proyecto y eso nos llena de satisfacción y de orgullo, por supuesto. Lo que para un artista podría significar ganar un Oscar, o lo que para un arqueólogo podría significar encontrar un antiguo tesoro, el bosón de Higgs significa para los físicos la conquista de un gran sueño que se veía muy lejano. Bueno, cuando terminé mi licenciatura,
yo quería participar en la búsqueda del Higgs prácticamente, ¿no? Pero la verdad sí lo veía muy lejos, aunque no imposible, ¿no? Y bueno, o sea, no sé si es destino o lo que sea, pero pues yo trabajé y estoy aquí. Creo que soy un ejemplo para mi familia, para mi comunidad también, porque ellos me vieron desde chica, que vengo yo de una familia realmente de muy bajos recursos. Y llegar aquí, la verdad, yo le agradezco mucho a México, porque gracias a esta educación pública pues he llegado hasta acá, ¿no? Todo el mundo se siente así como que ¡ah! Lo descubrimos, ¿no? Y vas caminando y todo el mundo está hablando del Higgs y te sientes así como que, no sé, súper emocionado porque eres parte de algo nuevo en física. Yo siempre soñaba con estar en un laboratorio grandote y trabajar, y pues esto no puede ser mejor regalo de mi resultado de trabajo. Dices, es como, Dios, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, es muy, no sé, satisfactorio. O sea, me siento satisfecha. Ya si se acaba el mundo ahora, ya, no importa. Wow. Algo está pasando, estamos avanzando en el conocimiento de la materia. Eso fue muy divertido. Para los investigadores, este hallazgo podría ser más grande incluso que la conquista del hombre a la luna. Es un resultado realmente importante. Yo platicaba con mis estudiantes, que tuve la oportunidad de traerlos a este anuncio, de que uno se pregunta, bueno, ¿y esto por qué es importante? Entonces yo les digo, ¿por qué era importante llevar al hombre a la luna? Precisamente porque la humanidad quiere mostrar que somos capaces de tomar empresas casi imposibles y hacerlas posibles. Y eso es lo que ha pasado con el bosón de Higgs. Desde el punto de vista científico, es un descubrimiento que nos abre la puerta a conocer qué es la masa, qué es la materia, pero más allá de eso, todo lo que involucra el desarrollo tecnológico que se hizo y demás, es tan importante o quizás tan grande como el que se tuvo que desarrollar para poder llevar el hombre a la luna. El hallazgo de la misteriosa partícula, que creen podría tratarse de Higgs, le dio sentido a la física moderna y al trabajo de miles de científicos que han dedicado su vida entera en entender el origen del universo y el origen de la vida. También refuerza la teoría del Big Bang, cuya gran explosión formó las galaxias, los planetas, las estrellas, así como extraordinarias formas de vida como el reino vegetal y el reino animal, de donde venimos los seres humanos, como invitados de último momento. Decía el destacado científico estadounidense Carl Sagan que si la existencia del universo se midiera en un calendario, la historia humana transcurriría en el último minuto de la última hora del 31 de diciembre. Esto nos da una idea de la efímera que ha sido nuestra existencia comparada con la evolución del universo. Aún así, el conocimiento adquirido sobre nuestro origen en los últimos años ha dado importantes pasos, donde México, gracias a la contribución de sus científicos, ha logrado el reconocimiento internacional. Very happy to have them participate. They give a significant contribution. They have developed now in this very recent month a standalone system by themselves, which will be extremely valuable for our future tests in the beams and in the irradiations. And we count heavily on their contribution in the future. Muchos lo comparan, ¿no? Estar trabajando en el CER es como estar en la Selección Nacional de Fútbol, ¿no? Uno de los países importantes en la colaboración es justamente México, que ha participado desde ya muchos años y que ha visto crecer su contribución y la participación de diferentes instituciones. Hay la UNAM, el CINVESTAB, la Universidad de Puebla y Sinaloa. La contribución de nosotros ya de entrada hace que otros países se fijen en nosotros, que estamos también realizando ciencia. Es muy importante entonces estar dentro de este tipo de proyectos internacionales, porque es lo que le da calidad a un país. Si queremos hacer de México un país cada vez más equitativo, cada vez más justo, tenemos que buscar muchas de las respuestas para la justicia social en la ciencia y en el desarrollo del conocimiento. Algunos estudiantes mexicanos nos hablaron de su experiencia de realizar trabajos de maestría y doctorado en el laboratorio más importante del mundo en física de partículas. Aquí
te presento a Ibrahim. Hola. Ibrahim, ¿cómo estás? Bien, bien. Leonardo Ferreira, mucho gusto. Mucho gusto. Oye, pues platícanos, ¿de dónde eres tú? Yo... Una sillita. Sí, claro. Yo estudié en la Universidad de Sonora, la licenciatura, pero ahorita estoy con la Universidad de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, haciendo lo que viene siendo el posgrado, la maestría. La maestría. Sí. ¿Qué representa para ti como mexicano estar en un proyecto de ese tamaño tan importante a nivel mundial? Ajá, es una satisfacción muy grande para empezar, porque no cualquier mexicano está aquí representando, ¿verdad? Estamos en el Alice Control Room, el sistema de control de Alice, y pues aquí, como pueden ver, monitoreamos. Nuestra función es estar aquí monitoreando, ¿no? ¿Qué monitorean? ¿Las colisiones? Sí. ¿Están dando bajo la tierra? Sí, exactamente. Cuando se producen las colisiones debajo, la electrónica capta la información y esta información viene a dar a estos sistemas gráficos. El que investigadores mexicanos estén codo a codo colaborando con físicos de fama internacional, incluidos varios premios Nobel, habla de la calidad de nuestros científicos y de la importancia de apoyarlos como país. ¿Qué sigue ahora después del descubrimiento de esta partícula? ¿Qué otras cosas se podrían encontrar? Se lo diremos al regresar del corte. Al regresar del corte. 2000 años para que los seres humanos pudieran encontrar su utilidad, y hoy no podemos vivir sin la electricidad. ¿Sucederá lo mismo con el descubrimiento del bosón de Higgs? ¿Qué nuevos mundos, inventos o conocimientos nos podrá aportar? El entender mejor de qué estamos hechos, digamos, cuál es nuestro origen físico de la materia, ¿a qué nos puede llevar finalmente en un futuro? O yo no sé si en la vida práctica se puede llevar a algo. Bueno, comprender la naturaleza siempre nos ha llevado a alguna parte. Mi ejemplo que daba yo de la electricidad es el caso, ¿no? Fue descubierta por los griegos 2000 años atrás. 2000 años después entendimos qué cosa era, y en ese momento no se tenía la más remota idea de para qué podía servir ese conocimiento. Era simple curiosidad humana. Y el hombre siempre ha tenido esta curiosidad, la curiosidad del niño por entender mejor las cosas, de seguirse haciendo preguntas. Eventualmente, en el camino de responder estas preguntas o encontrar algo parecido a una respuesta, porque realmente nunca acabamos de responderlas, cada respuesta nos genera más preguntas, entendemos mejor la naturaleza y la podemos manipular. Podemos aprovecharnos de lo que sabemos para construir otras cosas. Así se ha generado mucha tecnología. Digo, este descubrimiento por sí mismo no va a revolucionar la manera en que vivimos, pero para llegar ahí, para haber encontrado esta partícula, hemos tenido que desarrollar un montón de tecnología, y toda esa está hoy en día ya de hecho circulando. El mismo Internet es un ejemplo de eso. Los discos duros, las computadoras cada vez más veloces, fueron resultado de nuestra necesidad de poder hacer un trabajo científico de mayor calidad, con mayor precisión. Entonces, para poder responder esto, hemos tenido que desarrollar toda la herramienta tecnológica necesaria, y eso es lo que realmente se contribuye al final del día. Porque para poder responder algo que es pura curiosidad, tenemos que construir cosas que al final del día cambian realmente la manera en que la sociedad vive. Comprender mejor nuestro sitio en el universo realmente es lo que nos motiva. Y al entenderlo mejor, entendemos mejor qué somos, dónde vinimos. O sea, estas preguntas primigenias que el hombre siempre se ha hecho, ¿no? Toda generación se las ha hecho. Estamos haciendo aquí. La aproximación científica es eso. Bueno, entendamos de dónde venimos en el sentido de qué está ocurriendo a nivel microscópico que hace ser lo que somos. Por supuesto, comprender todo el panorama general no es trivial, es un problema, una pregunta demasiado complicada. Pero realmente la ciencia ha vivido siempre así. Tratamos de ir poco a poco aproximándonos lo más que podamos a una respuesta. Y la respuesta al final del día es un conjunto de muchas respuestas a muchas preguntas. Esto solo, por eso decía yo, es la culminación de un camino de 100 años, pero no es el último punto en el trayecto, es solo el inicio. Un avance más. Sí. No nos está dando todavía la respuesta completa. Y lo digo porque solamente nos está explicando el 4% del contenido del universo. El otro 96% no sabemos qué sea.
Te haces una pregunta. Estar en un 1% a dar un brinco, un 4%, sí, bueno. Pero ya avanzamos en esa dirección, ya sabe estos resultados de una predicción de un modelo teórico y el hecho de verificarlo experimentalmente nos dice que vamos por el camino correcto. Entonces podemos seguir avanzando con toda la certidumbre de que vamos a ir aprendiendo un poco más sobre la naturaleza en este mismo camino. Esa es la importancia que realmente tiene el descubrimiento. Por supuesto, nuestro interés como físicos, como científicos, es el desarrollo de la ciencia básica, pero nos es muy grato notar que a la par de esta actividad hay beneficios prácticos. El presunto hallazgo de la partícula de Higgs podría llevarnos al descubrimiento de nuevas cosas. Hay más cosas por descubrir, hay más cosas por entender. Se habla de que hay más dimensiones de las que conocemos, se habla de que incluso, no lo sé, pudiera haber más universos, cosas que parece que todavía están muy lejanas a nuestro entendimiento, pero que pudieran estar ahí. La misma observación de este nuevo bosón abre puertas increíblemente grandes para nosotros, porque su mismo descubrimiento nos muestra que hay cosas más allá que no conocemos. Como mencionabas, una opción precisamente podría ser nuevas dimensiones, nuevos universos. Uno nunca sabe realmente qué está más allá. El entender mejor de qué estamos hechos, ¿a qué nos lleva? ¿A mejores avances tal vez en el campo de la salud o tal vez a que podamos entender mejor otros procesos de cómo podemos vivir mejor en este planeta? No lo sé. Bueno, las investigaciones como las que hacemos aquí en el CERN tienen muchas aplicaciones en la medicina, por ejemplo, con el desarrollo de nuevos equipos que puedan ayudar a combatir el cáncer, a tener mejores imágenes para prevenir enfermedades, y también en el desarrollo de cómputo, de nuevas tecnologías que pueden tener una aplicación muy directa en lo que tú y yo usamos todos los días. El desarrollo científico, la investigación deben acompañar todos los esfuerzos que se hagan en una sociedad para conseguir respuestas y para poder encontrar soluciones a muchos de los problemas que vive la sociedad. Platicamos con Mario Iván, otro investigador mexicano en el CERN, que justamente está estudiando la tecnología que se ha desarrollado en los aceleradores para beneficiar a pacientes con cáncer. Mi querido Mario, bendita las universidades públicas en nuestro país, bueno, también las privadas, pero sobre todo hay una participación importante de universidades públicas, pues aquí en Ginebra, Suiza, en el CERN, participando pues en proyectos importantísimos de calidad mundial. Claro. Aquí, ¿qué pruebas se hacen y en qué nos pueden beneficiar en el mundo y obviamente en México? Ok, este es un sitio, justo como lo dijiste, para hacer pruebas de detectores, que pueden ser aplicados en diferentes campos. Unos ejemplos son para hacer imágenes en radioterapia y sí puedes detectar más cosas o en una etapa más temprana en cáncer si tienes una imagen con mayor resolución, por ejemplo. Entonces ves desde más pequeño un tumor y puedes mejorar o diagnosticar mucho antes la enfermedad cuando todavía es curable, por ejemplo, en lugar de detectarlo después cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Otros científicos mexicanos realizan investigaciones en el CERN que también podrían beneficiar a nuestro país. Nos encontramos en este impresionante centro de control del CERN, donde se monitorea todo el funcionamiento del acelerador de partículas que están bajo tierra. Y vamos a platicar con tres talentosos mexicanos las aplicaciones que están realizando para poder beneficiar después a la sociedad. Estamos aquí con Bruce, hola, mucho gusto. Con Humberto, con Cristian también. ¿Cómo están? Pues México, aquí presente, ¿no? Qué gusto. Mi estimado Bruce, pues platícame de algunas de las aplicaciones, de los estudios que están haciendo, de los experimentos y que después pues, pueden beneficiar a la sociedad, por favor. Bueno, los aceleradores en sí tienen una gran gama de aplicaciones. Una de ellas, pues decimos, en los escáneres de seguridad. Cuando uno pasa por los aeropuertos, la manera en que uno puede obtener una fotografía de las cosas que contienen su maleta, o cuando pasa un autobús cargado de cosas y ver lo que contiene en su interior. Los aceleradores se utilizan para producir un cierto tipo de luz llamado luz de ciclotrón, con el cual puedo tener imágenes mucho más nítidas
y uno puede darse con un poco más de detalle lo que contiene cada una de esas cosas. Pues mi estimado Humberto, pues son una cantidad enorme de proyectos que se pueden aterrizar para la sociedad, y bueno, uno de ellos me comentaban que pues los mexicanos han estado un poco involucrados, tiene que ver con alimentos. ¿Se nos puede platicar, por favor? Sí, claro, una de las aplicaciones de los aceleradores es la esterilización de alimentos, ya que la radiación que un acelerador produce al acelerar las partículas puede ser utilizada para eliminar las bacterias en distintos tipos de alimentos y así esterilizarlos para el consumo humano. Pues otra aplicación interesante, Cristian, tiene que ver con un sistema llamado hadroterapia. ¿Se nos puede platicar? Sí, la hadroterapia son las técnicas más modernas de aceleradores para tratar el cáncer, sobre todo en cuestiones de cáncer cerebral, que antes eran imposibles tratarse porque son piezas muy delicadas del cuerpo donde no se podía irradiar por el temor a dañar el tejido anterior al tumor. Con la hadroterapia uno puede decir exactamente qué punto quiere radiar y con él dispersar ese tumor. Qué importante para ustedes como investigadores mexicanos el poder hacer un doctorado, una especialización, no lo sé, en otro país, con tal vez conocimientos más grandes que los que hay en México, pero finalmente que ustedes regresen a nuestro país, pues a aplicar todo eso, ¿no? Sí, es parte muy importante de este proyecto, que nosotros aprendamos todo lo posible aquí en CERN y podamos regresar a México y aplicarlo para mejorar la ciencia en nuestro país. Cada vez los países valdrán menos por sus recursos naturales y valdrán más por sus recursos científicos, por los resultados que obtengan de la investigación y la forma en la que se vayan apropiando del conocimiento, y que sobre todo este conocimiento se transfiera y se aplique a la realidad social. Los investigadores mexicanos que participan en los experimentos del CERN están convencidos que el impulso a los desarrollos científicos y tecnológicos podrían darle otra cara a nuestro país. Yo creo que es la principal contribución del esfuerzo de las universidades mexicanas, de las autoridades mexicanas que financian la investigación en México. Yo creo que esto es lo más importante, crear una escuela, un grupo de jóvenes investigadores que seguramente van a transformar el país con su conocimiento. El gusto por la ciencia, indican, empieza con la motivación que se le puede dar a los niños. Y eso va desde que son niños. Desde que son niños hay que impulsar ese interés científico, ese interés de entender cómo funcionan las cosas o por qué algo es de un modo y no de otro. Entonces de pequeño vamos impulsando esa sensación de, no sé, como que emoción al saber cosas nuevas. Los genios también se hacen. Bueno, yo quiero decirle a los jóvenes de México que, pues primero que sigan sus sueños, y otra es de que tienen que trabajar mucho, porque nada es fácil, nada es fácil. Tienes que trabajar y no es suficiente con que tengas los conocimientos, tienes que luchar para convencer a los demás. Y que, bueno, mi filosofía es de que nadie nace siendo un genio, sino se hace, ¿no? Entonces, todos tienen la capacidad para hacerlo. La decisión está en tus manos. Yo quisiera decirle a la juventud mexicana que siempre luchen por darse las mejores opciones a ellos mismos. Si necesitas llevar dinero a tu casa, puedes trabajar y puedes estudiar, pero con el estudio vas a tener la opción al final de decidir, puedo seguir trabajando en lo que he estado o puedo continuar en mi carrera con satisfacciones diarias. O sea, tú mismo no reclames al país, no reclames a tus padres, tú puedes levantarte y decir, bueno, yo voy a luchar por mí y voy a hacer mis propias opciones. Si la ciencia logró encontrar una microscópica partícula extraviada hace más de 13.000 millones de años, tal vez sea más fácil para nuestro país encontrar soluciones que nos permitan mejorar en la educación, en la ciencia y en la tecnología. Al menos, estos científicos mexicanos nos han demostrado que los sueños sí pueden ser alcanzables. Por más teóricos o experimentales que puedan ser los científicos, también tienen una parte muy humana, y es precisamente la conquista de sus sueños. Y para soñar tampoco hace falta ser científico. Lo invitamos para que juntos construyamos un mejor planeta, un mejor país, una mejor ciudad y una mejor familia. Nosotros también somos parte de este misterio de la vida, y por algo estamos aquí, en este espacio y en este instante. Así llegamos al final de esta emisión de Los Reporteros. Muchas gracias por acompañarnos.